En este vídeo vamos a ver cómo he construido el boceto de este busto de Spock. Es un busto que es de Dragon Miniatures y tiene una escala de 1,9, mide unos 70 milímetros. Para este ejercicio he querido em, emplear únicamente dos colores, ¿no? Hacer el boceto en grisalla en blanco y negro. Y bueno, es un vídeo bastante largo en el que no voy a realizar apenas cortes. Traigo todo el proceso del abocetado completo. Normalmente no suelo tardar tanto en realizar los bocetos, más bien siempre lo planteo como un primer acercamiento a la miniatura que va a ser rápido y normalmente en cuestión de 10 minutos suelo tener el boceto completo. Esta vez sí que he tardado algo más porque no tenía una idea clara de lo que quería hacer y bueno, dado que es un busto pues muy sencillo con muy pocos elementos, como podéis ver, apenas es pues el trabajar el traje y el rostro. Finalmente decidí hacer una pintura en blanco y negro, que la verdad es que me gusta bastante trabajar en, en este estilo. Y bueno, por eso que al final me demoré más y lo que empieza siendo como un boceto, finalmente pues lo termino refinando hasta, hasta conseguir un resultado que me gusta. No pretendía ser tampoco un resultado realista, ni mucho menos. Y bueno, al final del vídeo también dejo el pedazo de la grabación en donde hago un juego de luz roja viniendo del lateral que creo que puede ser bastante interesante. He puesto las ilustraciones que he tomado como referencia para el esquema de luces y sombras y que bueno, voy a intentar seguir durante todo el proceso. Hay a veces que me acerco más a ellas, hay otras que me separo, cojo lo que me gusta de una y quizás lo que más vamos a ver aquí representado pues es en la primera ilustración en la que aparece arriba a la izquierda, en el fondo azul, esa, ese efecto en el lateral derecho que lo deja totalmente en sombra, a excepción de una pequeña luz que parte del ojo derecho y cae hacia la zona del párpado y la parte superior del pómulo. Y bueno, ya centrándonos en lo que es el proceso en sí, pues empiezo con un color negro. En este caso es el color negro de Vallejo, pero bueno, vale cualquiera. Y sí que en estos primeros pasos del boceto me gusta trabajar con la pintura bastante diluida, como si fuera pues un lienzo, ¿no? Plantearlo desde ese sentido, una especie de lienzo. Y voy con un pincel grande, pues eso, añadiendo pinceladas sin pensarlo mucho. Aquí intento que sea una pincelada poco precisa y muy suelta. Como veis, voy haciendo trazos sin definir nada y únicamente planteando pues por dónde quiero que las sombras aparezcan, ¿no? Es importante, y sobre todo en estos bustos, marcar bien los perfiles, los laterales, para que nos hagan como una especie de marco, ¿no? Dejarlo
bien oscuro. Aquí simplemente pues voy quitando blanco. Eh, no tengo una idea clara, por eso tampoco utilizo la pintura muy espesa. Señalo algunas cavidades del rostro, las cuencas de los ojos, la parte inferior del párpado. Bueno, son zonas que hay que señalarlas para que finalmente tenga un aspecto definido, ¿no? La miniatura. La parte interna de los oídos y luego también importante separar de perfilados todos los elementos del busto, ¿no? Que como dije, pues es un busto muy sencillo en el que apenas tienes tres elementos, ¿no? Sería el pelo, el rostro en sí mismo y finalmente el traje. Pruebo con algunas manchas, voy bastante despacio. En este lateral izquierdo, que es el que quiero que se lleve la mayor parte del blanco o la mayor luminosidad, pues cubro bastante menos. Señalo también las arrugas del traje. Ahí en la parte del traje, en la parte inferior, veis esa pequeña línea que va desde el hombro hasta la parte inferior del busto. Y es porque al hacer el taladro con la broca se me partió la resina y la tuve que pegar. Bueno, luego al final eso no se notará porque con capas y capas de pintura eso se va quitando. Insisto sobre todo en las zonas que tengo muy claras que van a ir en sombra y que no van a recibir absolutamente nada de luz, como es la parte inferior del cuello, ¿no? La barbilla y, como ya dije, todos los laterales del busto. Señalo bien esa sombra que es bastante profunda. A medida que añado capa sobre capa de negro, pues la pintura va cobrando mayor intensidad y se vuelve mucho más profunda. Pero es exactamente la misma pintura que vengo utilizando desde el principio, este color negro de Vallejo Game Color. A medida que avanzo el proceso, pues la cantidad de agua que añado a la dilución va disminuyendo. Aquí ya empiezo con una cobertura algo mayor. Cubro el lateral de la nariz para tener claro que va en sombra, también las fosas nasales. Al final tampoco busco tanto un realismo como tal, sino un cierto efecto pictórico que finalmente me guste. Esto es una figura que pinto por placer, simplemente por entrenar, por investigar, por probar cosas nuevas que me resultan atractivas.
ahora ya con algo más de intención, pues voy marcando ciertas líneas y formas en todo el lateral izquierdo del busto. Es simplemente cuestión de ir bloqueando zonas que las vamos a llamar de sombra o bueno, zonas que van a quedar finalmente en negro porque, como ya dije antes, el resultado final es una pintura en blanco y negro con un efecto de luz rojizo en todo el lateral izquierdo. Aquí vemos como simplemente con 2-3 trazos señaló todo el efecto de luz que me ha gustado de las ilustraciones, eh, esta especie de luz que, que se mete en la parte superior del pómulo y inferior del párpado, y lo marco. Insisto con los perfilados, que son muy importantes para separar el pelo de la cara. Y sigo añadiendo cobertura, sigo añadiendo negro en todas esas zonas más oscuras del rostro. El interior de los oídos, la parte baja de la cara, en todo el mentón. Se trata de que al final con muy pocos trazos consigamos tener un primer acercamiento al busto y reconociendo zonas, volúmenes. Constantemente voy a ir moviendo el busto y separándome de él para mirarlo con cierta perspectiva y ver por dónde va, ¿no? Cómo va tomando forma y bueno, al final para no tener una visión tan cercana como la de cuando estamos pintando. Sí que es cierto que, sobre todo para estos primeros pasos, a mí siempre me gusta pintar con cierta distancia, ¿no? No acercarme demasiado a la pieza, a la figura. Eso me hace tener una mejor visión global de la figura. Sobre todo es importante ahora no perder tiempo en si los trazos son muy pulidos o si quiero fundir una transición o si... Al final esas son cosas que bueno, no van a marcar la calidad del trabajo final, ¿no? Que quede más o menos pulido o difuminada una transición, al menos a mi juicio no tiene mayor importancia. Eso es un poco a gustos y bueno, no porque haya saltos de color bruscos o transiciones poco fundidas, el trabajo no desmerece, ¿no? Creo que al final hay que, o al menos yo como lo veo, es prioritario por mi forma de pintar el primar
la expresividad, la espontaneidad, el- las formas, antes que un acabado demasiado pulido, ¿no? Y bueno, sí, por supuesto, es un tipo de trabajo que está pues altamente influenciado por el tipo de pintura que hace Mark Clans. Al final, pues sí que he visto un montón de vídeos suyos, su Patreon, etcétera. Me encanta cómo plantea siempre sus trabajos y bueno, pues intento también aplicarlo a mi modo. Señalo la parte esta de las cejas, simplemente con un trazo. A mí siempre cuando estoy pintando y sobre todo en estos primeros pasos me gusta tener a mano, ahí puesto bien en el ordenador o en la tablet o donde sea, eh, todas aquellas ilustraciones que he podido mirar antes de empezar el trabajo. No porque quiera copiarlas ni mucho menos, pero sí me sirven de guía a la hora de plantear el esquema de luces y sombras que va a tener el busto. Ahora vamos a ver cómo planteo toda la parte trasera, que no es más que una mezcla de trazos con diferentes direcciones. Son trazos rápidos, muy cortantes, muy concisos. Y bueno, se trata al final de simular como cierta textura o rugosidad, que no es una superficie muy, muy plana la del busto. Hay que darle algo de movimiento, ¿no? Y eso se logra con el pincel. Aunque este boceto, llamémoslo así, o esta grisalla que esté haciendo no se va a parecer absolutamente nada al trabajo final porque, bueno, ya lo podéis ver en la foto de la miniatura, ¿no? O en las fotos que he subido a internet del resultado final. Lo cierto es que del boceto este poco queda, pero mm, más que nada porque al final decido el hacer un tipo de pintura para todo el lateral plana, muy de cómic. Y bueno, no sé muy bien en qué momento decido eso, pero simplemente se me pasó por la mente y lo hice, ¿no? Pero sí que todo este ejercicio de abocetado, escala de grises, ¿no? Es muy interesante y es muy práctico, pues para atreverse y arriesgarse a hacer cosas, efectos de luz, volúmenes, que quizás cuando estás haciendo un trabajo más en serio o para alguien, no te atreverías a hacerlo. A mí me encanta la pintura en blanco y negro, no solamente en miniatura, sino también a nivel pictórico, a nivel de ilustración, de cuadros. Y, y bueno, pues, ¿por qué no se puede trasladar esto al mundo de la miniatura? Al final, en estos primeros pasos es pues ir añadiendo contraste y
añadiendo capas y capas de pintura de tal manera que se vean contrastadas, ¿no? Las zonas del busto y claramente diferenciadas. Bueno, aquí ya ahora empiezo a trabajar con blanco. Blanco puro es también el blanco, si no recuerdo mal, de Vallejo Game Color. En este caso con la pintura bastante espesa y simplemente voy bloqueando zonas que me interesa dejar con luz, porque son las que eh, quiero que destaquen y que llamen la atención y las marco sin más. Como veis, la imprimación inicial es un blanco roto, es el spray de Games Workshop, el White Bond. Y aunque parezca blanco, pero ahora ya cuando pones un blanco de verdad encima, pues claramente te das cuenta de que hay un importante salto de color. Bueno, aquí doy algunas pinceladas, quizás no con demasiado sentido, no tengo muy claro hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero hacer. Ya veréis que luego más tarde lo acabo emborronando todo, ¿no? Y incluso fundiendo en húmedo y trabajando con algún gris ahí intermedio. Pero bueno, se me ocurre, lo planteo y nada, y si no me convenzo, no me gusta, pues lo quito. Aunque en el pelo marco estos mechones o estas áreas de luz, luego sí que es cierto que en el resultado final lo dejaré que en negro plano, uniforme, para todo el pelo igual, sin absolutamente ningún contraste. La verdad es que no sé por qué hice eso. Me pareció que quedaba bien y lo dejé así. Aquí ya trabajo un poco más en húmedo y, y con un gris intermedio que mezclo directamente en la paleta. No cojo un color gris de bote, simplemente pues mezclas el negro con el blanco y ya está. Normalmente mis paletas de color suelen ser bastante reducidas. No, no me gusta utilizar demasiados colores, al menos de primeras, porque luego quizás ya en los últimos pasos o en los pasos más finales, ahí ya sí que a través de veladuras, lavados, etcétera, puedo añadir más colores, pero trabajar con pocos colores de inicio me ayuda a obligarme a hacer un buen esquema de luces y de sombras. Y también eh, a no despistarme, ¿no? Muchas veces el color te termina despistando, sobre todo si no tienes un ojo profesional, como en mi caso, que soy un aficionado. Eh, te termina despistando el color y simplemente crees que hay luces o sombras en donde no las hay realmente. Y es que simplemente por el efecto que te hace el color que has puesto, ¿no? Aquí veis cómo marco la parte del emblema sin complicarme absolutamente nada. Con el canto del pincel, tipo pincel seco, lo raspo y ya está. Muchas veces me pasa que ya
cuando en mi cabeza voy teniendo claro o el resultado final o hacia dónde quiero tirar, acelero mucho la pincelada y trabajo mucho más rápido, ¿no? Que al principio voy como más dubitativo. Constantemente chequeo para ver qué aspecto va tomando el busto y si me gusta o considero modificar algo. Es un proceso, vamos, en constante cambio, que no hay ningún problema en modificar lo que sea, porque como veis, hasta ahora, en los 26 minutos de pintura, eh, apenas hemos definido nada ni cerrado nada. Simplemente es un boceto y está abierto al cambio. Aquí pruebo con el blanco ahí en el pelo. La verdad es que me gusta. Luego no sé por qué lo quité. Quizás distraía demasiado, ¿no? Del efecto de luz que le hice en todo ese costado izquierdo. Este tipo de gustos yo siempre me los compro y los utilizo un montón, tanto este tipo de gustos como los gustos que son más académicos, más anatómicos, se pintan muy rápido y te permiten pues experimentar y acercarte a quizás a algunas técnicas o algunos juegos de luces, algunos efectos que cuando haces una pintura más formal o por encargo pues no puedes andar haciendo. Ahí saco un pequeño recorte de luz, bueno, que luego quitaré igualmente, pero bueno, lo pruebo, lo pongo y luego ya decido si me convence o no. Sobre todo en este vídeo, pues bueno, lo que quería compartir es un proceso de abocetado completo, quizás más largo de lo habitual, pero que bueno, me ha venido muy bien para luego afrontar otros proyectos y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Aquí saco algunos perfilados en ese relieve que parece que tiene el cuello. Lo hago pues nada, en 5 segundos y de manera muy rápida. Lo importante ahora es que las cosas que vayamos queriendo meter y plantear en la figura con apenas 2 o 3 trazadas seamos capaces de hacerla para no perder demasiado tiempo en hacer algo que luego quizás lo vayamos a borrar o no vaya a ser definitivo. Vuelvo a insistir con el dibujo lateral de la cara. Me peleo bastante con esa pequeña luz que nace del ojo y llega hasta la parte superior del pómulo. Todo el costado de la nariz que lo quiero dejar en negro. Aquí se pierde bastante el efecto por esa especie de recorte que hemos puesto en la parte de la sien y en
la parte superior del pómulo, con esos grises intermedios. No, no se consigue del todo el efecto, ¿no? tan brusco que ando buscando, ¿no? de sombra y luz, sin apenas cortes o transiciones intermedias. Muy tipo, muy de cómic. Aquí, como veis, cojo una buena cantidad de blanco en la punta, que lo pongo en la figura y ya luego extiendo en la misma figura. Eso me gusta hacerlo mucho, el cargar mucha pintura en el pincel y en la propia figura luego extenderla. En este lateral izquierdo trabajo con grises más claritos, con un valor más alto. Obviamente porque estamos trabajando en la zona de luz. Y vuelvo a comprobar si me gusta por dónde vamos. El lateral ese de la nariz del tabique, pues simplemente lo marco con un gris intermedio. Que luego ya veréis que al final, una vez tengo planteado todo el boceto, le hago un lavado general con grises y algo de pintura contrast, simplemente para aumentar algo la definición, pero sobre todo para apagar los colores y que luego pueda seguir ganando contraste. La parte de esta de la espalda siempre me gusta hacer lo mismo, enguarrinar bastante, probar y rápido, fundir en húmedo con la pintura muy espesa. Al final, pues bueno, las partes traseras, o al menos yo como las planteo, es que no les dedico demasiado tiempo. Y por lo tanto, pues voy más rápido y me gusta probar más. No estoy editando nada el vídeo, a diferencia de los anteriores vídeos que he subido a la plataforma. Soy muy novato en esto de YouTube y no sé muy bien tampoco qué tipo de contenido es el que más cabida tiene o más le gusta a la gente. Y bueno, pues voy probando diferentes formatos. Y ahora he querido hacer este tipo de vídeo, ¿no? Más largo, sin apenas cortes, sin apenas edición. Comentado relajadamente, incluso para que lo podáis poner de fondo mientras pintáis y os hago compañía en vuestras sesiones de pintura. Y bueno, pues nada, estaría muy agradecido si me decís en los comentarios qué os parece este tipo de vídeos, si os resulta interesante o por el contrario son un coñazo y son aburridos.
pues también me lo decís. Insisto con los brochazos de blanco. Aquí soy bastante agresivo y simplemente quiero tener muy claro y marcar dónde van a ir las luces máximas del busto. Esto yo siempre aconsejo de vez en cuando revisarlo y marcar esas luces máximas para no perder el foco. Ahora ya con bastante más carga de negro en el pincel, con una pintura mucho más espesa que cubre más, mucho más opaca, pues doy esos trazos muy horizontales en todo el lateral izquierdo del busto, que es el que vamos a dejar más en sombra, para luego colocar el efecto de luz, el OSL rojo. Y bueno, estas pinturas de Vallejo en Game Color tienen un secado bastante lento para ser acrílico, y eso también pues me permite que pueda jugar con la pintura una vez la aplico en la figura. Al final, muchas veces la pintura que utilizo no es tanto por el tono, por el color que me da, sino por las propiedades que tiene, ¿no? Si es más mate o satina más o menos, tiene mejor cubriente. Eh, Muchas veces lo que busco es más una propiedad específica de la pintura que el propio color. El color al principio, bueno, este es un ejercicio en donde no hay color realmente, es un ejercicio en grisalla, pero normalmente eh, no, no me preocupa demasiado el color al principio, ¿no? Ya que luego pues puedo matizarlo, recuperarlo, cambiarlo más adelante con filtros, lavados, veladuras. Bueno, pues como os decía, aquí en este punto ya lo que creo es que eh, necesito algo de irregularidad, de textura más orgánica en el busto y algo más de contraste y de fundir muchas de las pinceladas y brochazos que hemos ido dando. Y nada, decido hacer un lavado sin más, simplemente con pintura gris, negra, muy diluida y con un pincel bastante grande, lleno de carga de pintura, pues lo aplico por toda la figura. El lavado es una técnica que suelo utilizar bastante, me gusta mucho la, eh, aleatoriedad que genera y lo suelo utilizar sobre todo para fundir transiciones, entonar, aplicar filtros. Aunque la parte trasera del busto, el lavado va con un poquito más de consistencia, algo más de pigmento, porque me interesa oscurecerlo mucho más que la parte frontal.
lo que sí que es importante cuando hago este tipo de técnicas con mucha agua, luego intento no dejarla secar sin más, sino que me ayudo de un secador de pelo bueno, sobre todo acelerar el proceso, pero también algo muy importante es que si no quiero que tenga un acabado satinado la pieza, pues el secador ayuda a matear el acrílico, ¿no? Insisto con el lavado en las zonas que quiero ocultar más, como son la parte superior trasera de los hombros y los laterales del busto. Y bueno, una vez aplicado el lavado, pues así es como queda el boceto. Eh, Sin más, esto es un ejercicio de abocetado, más o menos rápido, suelto, eh, considero que bastante expresivo y bueno, sin llegar a buscar nada en concreto, ¿no? Sí que es cierto que ahora, como vais a ver un poquito más adelante, la figura la cambié por completo. Le di un aire totalmente distinto al que veis aquí, pero también podría haber decidido empezar a trabajar con colores sobre este boceto en escala de grises, simplemente pues añadiendo ya diferentes filtros en las zonas blancas. Bueno, pues fue una decisión, sin más. Finalmente lo que hice fue trabajar el busto hasta obtener este, este estilo, algo raro, pero bueno, no sé, me llamó la atención, me gustó y lo dejé así. Hice una sombra muy potente, totalmente negra, sin sacar absolutamente nada de textura ni de nada. Y luego toda la parte blanca que sí que la trabajé como habitualmente hacemos, ¿no? Y bien, en esta segunda parte del vídeo vamos eh, a ver cómo hice todo el efecto de luz que viene del lateral izquierdo del busto y que justamente se posa en toda la zona negra. Para hacer estos efectos de luz es importante partir de una capa muy oscura para que luego el color contraste, ¿no? Al final lo que vamos a buscar cuando hacemos un efecto de luz es saturación en el color que estemos utilizando. En mi caso es el rojo, pero eh, bueno, pues puede ser con cualquier otro tono, verde, azul, amarillo, el que sea. Y lo que vamos a buscar es saturar el color al máximo. Aquí al principio voy a ir con el tono rojo pues muy diluido, simplemente para empezar a seleccionar aquellas zonas en donde quiero eh, que haya este efecto de luz, este OSL. Apenas cubre la pintura, como podéis ver, y incluso con más razón si lo aplico sobre una capa base previa eh, prácticamente negra, pues el rojo diluido no cubre nada, pero sí que me marca lo suficiente como para tener una idea de dónde quiero colocar esos planos de luz rojiza tan potentes que veréis al final. Tampoco estoy buscando hacer un efecto totalmente realista, siendo muy pulcro con donde coloco cada parte iluminada.
en función de la dirección de la luz. Simplemente pues tengo claro que la fuente de luz nace desde abajo. Puede ser una luz roja de algún neón, de alguna lámpara o de lo que se os ocurra que pueda estar ahí. Y, y no me preocupo demasiado en si la luz justo llegaría o incidiría sobre una zona más que otra. No, al final lo que estoy buscando aquí es, bueno, pues hacer algo que, que me resulte nuevo, novedoso y que finalmente me sea visualmente atractivo, ¿no? Sin preocuparme demasiado si es más o menos realista o detallado, ¿no? Con el efecto. Aquí ahora ya empiezo con un poquito más de carga en el pincel, algo más de pigmento y vuelvo a cubrir esas zonas que me marqué previamente de por donde quiero que venga todo el efecto de luz rojiza. El pincel que utilizo es un pincel de pelo natural. Es de la marca Vallejo. Son unos pinceles que la verdad es que los he descubierto y están bastante bien. Son muy económicos y la verdad es que funcionan muy bien. Este en concreto del número 2 lo utilizo un montón en casi todos mis trabajos y incluso como tiene tan buena punta lo utilizo para pintar figuras de escala mucho más pequeña que esta. No me gusta trabajar con pinceles demasiado finos porque me obliga a no poder cargar demasiado la punta y a tener que estar constantemente recargando el pincel, ¿no? Y por mi modo de trabajo siempre prefiero tener, digamos, como más tiempo el pincel con carga y con pintura y que me permita dar muchas más pinceladas para ir más rápido y más fluido. Voy dando pequeños toques en el lateral de la cara para ir viendo cómo le sienta este efecto al busto. Todavía la pintura no cubre prácticamente nada. El rojo es un color que enseguida que lo pones sobre una superficie oscura se apaga un montón. Bueno, en general como casi cualquier color. En este caso estoy utilizando el rojo de las pinturas de acá. Es el Deep Red, creo. Y bueno, en realidad mm, podríais haber usado o se puede usar cualquier rojo, ¿no? Eh, yo en temas de rojos casi siempre utilizo los mismos, ¿no? El rojo Mephiston de Citadel, que bueno,
tiene peor cobertura, pero sí que te da un rojo más frío. Y este rojo de acá, que es un rojo un poco más vivo con algo más de amarillo. Muchas veces también el rojo, y esto ya haré un vídeo un poco más adelante sobre cómo me gusta a mí trabajar el rojo para que no se pierda el color y no torne a rosas o a naranjas. Haré un vídeo más adelante sobre esto. Pero me gusta también emplear pinturas flúor para pintar el rojo. En concreto yo utilizo las flúor de la gama de Scale 75. Pero bueno, en este ejercicio no lo voy a hacer. Únicamente trabajo con el rojo de acá durante todo el proceso. No cambio el color. Simplemente jugando con la superposición de capas, el rojo va adquiriendo cada vez más intensidad, va siendo cada vez más vivo, pero es exactamente el mismo rojo del principio, no he cambiado en absoluto. También es verdad que cuando aplicamos la pintura y todavía está húmeda, pues como puedes ver, brilla muchísimo más que cuando seca. Siempre el acrílico cuando seca se apaga. Pero ahora veremos un poquito más adelante cómo cuando parece que ya no podemos lograr más intensidad en el rojo o saturarlo más, pues con un pequeño truco y haciendo una preiluminación en blanco para luego volver a superponer rojo, veremos cómo todavía tenemos más margen para ir iluminando el rojo, ¿no? Pero bueno, eso ya es un paso más adelante.
sigo insistiendo con este mismo rojo de acá que hemos estado utilizando para hacer este efecto de luz durante todo el proceso. Y nada, simplemente a través de trazos que se van cruzando, que se van superponiendo, cada vez voy logrando más intensidad con el tono. Y bueno, como veis, no me preocupo nada, absolutamente nada, en fundir transiciones o que quede un acabado más o menos limpio. Al final, eh, creo que es mucho más interesante centrarse en conseguir el efecto, en conseguir la impresión, ¿no? de un resultado atractivo y bonito visualmente. Y ya luego lo del tema de fundir transiciones o que quede más o menos limpio es una cuestión de dedicarle tiempo y técnica y ya está, no tiene mucha más complicación. Es importante que tengáis en cuenta que cuando se trabaja con la pintura algo diluida, que bueno, como veis en este caso transparenta un poco, no llega a cubrir del todo bien y tiene así una consistencia como de veladura. Cuando hacemos la pincelada, en donde levantamos el pincel, que sería cuando hacemos el trazo, el último movimiento, justo ahí donde levantamos, es donde acumula la mayor parte de la pintura, ¿no? Sigo comprobando si me gusta el efecto, cómo va, le giro el busto, lo miro de lejos.
Esta ya es la última capa de rojo que voy a dar justo antes de hacer la preiluminación en blanco para aumentar aún más la saturación. Aquí ya veis que el rojo es bastante más potente, tiene mucha más pigmentación, es más saturado, pero aún así se puede levantar algo más. Compruebo cómo va quedando. Aquí en la parte del rostro, pues con la pintura un poquito más diluida, hago una especie de veladuras o lavados para difuminar un poco todas las transiciones y que se unifique, que no haya un salto tan brusco entre esas zonas más negras y las zonas rojizas. Y simplemente pues aplicando la pintura con cierta dilución en todo el área consigues que se igualen, ¿no? los tonos y que haya un menor contraste, que sea un contraste al menos duro. Justo antes de pasar a hacer la preiluminación con el blanco, pues nada, decido aplicar un lavado bastante generoso con abundante agua de pintura roja para, que decía antes, fundir todas las transiciones o hacerlas un poquito más suaves, no tampoco fundirlas del todo porque para ello necesitaríamos hacer varios lavados. Realmente es un ejercicio que bueno, seguramente se pudiera hacer en mucho menos tiempo con otro tipo de herramientas o de técnicas, aplicando la pasada con aerógrafo o lo que sea. Yo aerógrafo la verdad es que no, o sea, tengo, pero no lo utilizo nunca. Parece un engorro. Y seguramente se podría haber hecho antes. Pero bueno, como es un busto que pinté simplemente pues para investigar, para probar cosas nuevas, pues bueno, no tenía muy claro lo que quería hacer. Entonces pues fui algo más despacio de lo normal. Y aquí ya sí, pues con el blanco, no recuerdo bien, creo que es
el mismo blanco del principio, el blanco de Vallejo. De Vallejo en color y con un pincel algo más fino, con la pintura bastante espesa, prácticamente del bote, sin apenas dilución, pues voy dando pequeñas pinceladas en aquellas zonas en donde quiero que luego el rojo sature más. Como digo, esto, el trabajo de preiluminación al final, pues se trata de poner una capa muy clarita y luego justo encima filtrar, ¿no? con el color final. Esto no tengáis ningún miedo a hacerlo, no estropeáis el trabajo ni absolutamente nada, aunque parezca que es un desastre después de todas las capas que hemos hecho. Hacer ahora estos rayajos ahí no pasa absolutamente nada. Es una técnica muy fácil, muy sencilla y ya veréis que luego tiene un resultado bastante bonito. Yo lo utilizo mucho en todas las miniaturas que pinto. Utilizo bastante el levantar la luz con preiluminación, con una capa previa de blanco. Esto viene fenomenal para pintar ciertos tonos como el amarillo o el rojo. Bueno, aquí ya la última parte del vídeo sobre la preiluminación. Marco de nuevo con el mismo rojo, así bastante diluido, y cubro todas las zonas blancas que había marcado previamente. Al superponer estas capas de rojo sobre la pintura blanca, el rojo, pues bueno, resalta mucho más, cobra más intensidad, tiene mayor vibración y es una manera fácil y sencilla de tener o de iluminar el rojo sin necesidad de abusar de meter otros colores como pueda ser el amarillo y entonces se te tiende hacia naranja o incluso blanco, ¿no? Que el rojo torne hacia tonos rosas. Bueno, quiero recordar que esta primera capa la di con otro color que no es el rojo de acá. Es otro de los tonos que sin duda es de mis favoritos. Es el rojo de Scale 75, el Antares Red. El por qué lo di o decidí cambiar de tono es porque como iba a hacer algunas capas con cierta dilución, este tono de Scale 75 y en general todas sus pinturas son muy mates y como sabía que iba a abusar de la dilución y del agua en la mezcla, pues decidí utilizar este tono para intentar no satinar en el acabado. Como veis, una vez seco, insisto de nuevo con el mismo tono. Todas estas capas me ayudan a
también a unificar todos los brochazos que habíamos hecho previamente, y a medida que se vayan añadiendo más capas, la trazada, los trazos van difuminándose. A mí no me gusta difuminar o limpiar en exceso, porque al final considero que la pincelada, el trazo es parte, ¿no?, del pintor y de su estilo, de su carácter, de lo que le representa. Entonces tampoco veo necesidad en ser demasiado finos a la hora de pintar miniaturas, salvo que quizás pues estéis buscando ese acabado a propósito, o que tengan un cometido, ¿no?, ya sea que las presentéis a algún concurso o algo, que todo esto se valora. Pero si no, para miniaturas que se van a quedar en casa o para vosotros, no veo ninguna necesidad de refinar en exceso. Y bueno, pues ya llegando al final del vídeo, nada, simplemente, como habéis visto, es ir acumulando capas y capas de rojo hasta conseguir la saturación y el efecto que queramos. No tiene mucha complicación, simplemente me parecía un ejercicio, eh, pues sobre todo la parte del sketch inicial, muy práctico, y que me ayuda a coger soltura con el pincel, y a luego afrontar otros proyectos, quizás de manera más fluida y más suelta. Agradeceros si habéis llegado hasta aquí. Os agradezco un montón también que me hagáis llegar a través de los comentarios el feedback de qué os ha parecido este formato de vídeo más largo, más tranquilo,
sin apenas cortes. Y nada, lo dicho, cualquier propuesta, sugerencia o lo que consideréis, pues es bienvenido. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.